Bueno, Alberto, lo convocamos en realidad, esto es iniciativa de La Negra, que hoy guarda reposo, porque estuvo un mes en Cuba, ¿tuviste un mes Sí, en Cuba? un mes en Cuba. Nada de turismo, me dijiste. No, nada, cero turismo, ¿Y digamos. entonces? Y entonces hay planes para turismo barato y ¿Sí? te llevan bueno, poder elegir Varadero. a Varadero, Sí, Cayó no sé cuántos, sí, eso. pero fue notable cuando en el viaje fue en un avión de Habana, de cubana de aviación, y un avión de esos rusos grandes, Los Tupolev, este es un Antonov. Ilyushin. o el Ilyushin, sí. Son de más de 300 personas. Ajá. Llegamos a Varadero, que es un vuelo directo a Varadero y Sí. después a La Habana. Varadero bajaron 290, quedamos 14 personas a La Habana. Claro. Entre las 290 bajó mi valija también. Ajá, se dio un chapuzón en la valija así. Sí, la valija, como digamos, yo digo, como sabía que yo no pensaba ir a Varadero, la valija decidió Claro. ir. Decime, ¿y la recuperaste, por supuesto? La recuperé luego de una semana más o menos. Bueno. Pero Bueno, Varadero para colmo estando a 1 hora y media. bueno. Pero bueno, son... Bueno, si no fuiste a hacer turismo, No. salvo tu valija, ¿a qué fuiste? Fui a exponer en un evento de experiencias comunitarias. Hay un instituto que nunca me acuerdo el Nombre. significado de la sigla porque es largo, pero la sigla es CIERIC y es algo así como Centro de Intercambio y Bueno. de experiencias y referencias CIERIC, comunitarias. IC comunitaria. Sí, una cosa así, es largo, pero Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria. Ahí está, ahí eso, está. ¿Era ese? exactamente. El tío Google, Pero sabe. muy bien, digamos. Lo que es la tecnología. ¿eh? No, es el tío Google, nosotros tenemos un columnista espectacular acá. Bueno, exactamente como dijo él, y es un lugar en donde, por ejemplo, este tipo de temas como las experiencias comunitarias y este organismo tiene una cualidad que es el que se relaciona con este tipo de experiencia en el mundo. Depende de la UNIAC, digamos, allá son, yo digo, no estatales, pero es como si lo fueran, porque es paraestatal, digamos, la UNIAC no es estatal, pero la UNIAC es la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, Sí. pero es como un super ministerio de Claro, cultura. claro. Sí. Sí. Pero bueno, en ese lugar, en ese evento muy interesante, se expusieron experiencias de distintos países de América, y entre las de Sudamérica, Argentina. Y llevé lo del Centro de Producción Comunitario. Fundamentalmente, digamos, yo había estado leyendo tiempo antes los lineamientos económicos votados por el Partido Comunista Cubano. Ujú. Esos lineamientos yo los había leído y me habían dejado alguna preocupación, que es la lógica, digamos así, privatista que ahora se empieza a vivir en Cuba. Bueno, van a despedir una cantidad importante de empleados públicos y las privatizan esas unidades. Estamos hablando, por ejemplo, las peluquerías, las peluquerías. Bueno, en Cuba todo es estatal. Sí, para los amantes del estatismo, pueden ir a ver todavía eso porque realmente es notable. Está en vías de extinción. Qué sé yo, digamos que lo que sí está claro es que ellos no pueden seguir como vienen hasta ahora. El tema es que si a vos te cortan el pelo igual que a mí o a mí igual que a vos, en las estatales. Bueno, todas son así estatales, y ahora se han privatizado. O sea, las primeras cosas que se privatizaron son las barberías. Ujú. Que no se llaman barberías, las de mujeres no sé si le llaman lo mismo, pero han privatizado todo lo mismo, las peluquerías. Y son unidades que es, dentro de todo, sencillas de privatizar, porque, bueno,
porque es un servicio, digamos. Y ahora los que estaban en ese servicio van a tener que empiezan ya a pagar alquiler, a pagar los gastos y a cobrar según lo que el servicio que prestan, según los servicios que prestan. Y tendrán que determinar los costos y evaluarlos y ver ahora cómo les va en esta actividad, lo cual es muy complejo. ¿Y qué queda estatal entonces? No, queda todo el resto que te puedes imaginar todavía, porque lo único que han privatizado inicialmente son las barberías. Compra y venta de casas. La compra y venta de casas sí, que eran y de autos ahora, o a través anterior, primero fueron los de autos y después las de casas. Pero por ejemplo las panaderías, que es un tema que estaban discutiendo ahí, se discutía cómo iba a ser eso. Las panaderías pertenecen a lo que se llama Empresa Cubana de Pan, una cosa así. Estatales trabajan en 3 turnos todos los días de la semana y hacen un solo tipo de pan en 3 tamaños y hay una estructura importante de gente haciendo eso, que ahora van a tener que evaluar cómo siguen, porque por ejemplo la provisión de la harina es del Estado, también le tendrían que comprar al Estado, van a tener que pagar su alquiler, van a tener que armar sus estructuras de costos y hay que ver si pueden hacer el pan con la cantidad de gente que tienen hoy. O sea, a mí se abre un mundo. ¿Sabes qué me parece que tendrías que aprovechar este tiempo para explicar una cosa que me explicabas a mí fuera de micrófono, que es esta perplejidad que siente la gente al eliminar el término propiedad, pero el término propiedad o el concepto de propiedad, no solamente de propiedad privada, sino de propiedad estatal, el concepto de propiedad, digamos, ¿no? Claro. De lo comunitario, digamos, como oposición o como alternativa a lo... Bueno, pues justamente uno de los conceptos y temas que yo planteaba era pensar o buscar o explorar, como estamos haciendo acá en Argentina o como se están haciendo en varias partes de América del Sur, el tema de las experiencias comunitarias, es decir, que no es ni estatal ni privado, pero que implica una relación interesante que tiene que ver con esto que vos decías de la no propiedad. Es decir, no vamos a discutir si es la propiedad privada estatal como si fuera un concepto, digamos, verdaderamente contrapuesto. Antagónico uno del otro, privado o estatal. Exacto, sino que decir lo antagónico aparece ahora como la propiedad, sea privada o estatal, y la no propiedad. Y en alguna forma esto presenta una contradicción. Pero después, más adelante, si tenemos tiempo, te voy a contar algo muy interesante también de este mismo, que tiene que ver mucho con esto. ¿Y por qué más adelante y no ahora? Porque, bueno, para terminar, digamos, este punto, la posibilidad de generar instancias comunitarias en donde la comunidad se haga cargo, por ejemplo, en el caso de las panaderías o en el caso de las barberías, que están en los barrios, como si fuera acá, pero son estatales. Bueno, convocar a la comunidad que atiende esa y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo la mantenemos como comunidad? ¿Cómo la sostenemos como comunidad? Los peluqueros actualmente se las arreglan por sí solos o nos hacemos cargo comunidad y encontramos una respuesta comunitaria a este problema. Lo mismo por el pan. Por ejemplo, está la panadería que atiende todo un barrio, una zona. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto? ¿Seguimos haciendo un solo tipo de pan? ¿Hacemos más panes? La cantidad de gente, ¿podemos bancarnos esta estructura productiva? ¿Es posible? ¿Necesitamos que estén las 24 horas del día, de lunes a domingo? Porque no es así, pero no es así, no. Ahora, si se resuelve con la lógica de emprendimiento privado, del cuentapropismo y todo eso, yo personalmente no... Digamos, yo siempre planteaba estas cosas. Estamos en diferentes contextos. Yo esto que estoy diciendo son reflexiones que yo me hago, pero yo sí contaba experiencias de la Argentina que sí conozco, y conozco largamente.
de emprendimientos privados, de cuentapropismo. Bueno, esas las vivimos, esa experiencia, y vivimos las consecuencias de esa experiencia. Entonces yo siempre digo, respetuosamente, hay diferencia de contexto. Yo cuento lo que pasó en Argentina. Sí, ustedes saquen las conclusiones. Sí, sobre todo eso, si no trae recetas. No, porque no sería, digamos, primero que no lo hice y segundo que sería realmente irrespetuoso hacerlo, digamos, claro. Es decir, y desubicado, porque yo puedo contar lo que vi acá y sí puedo contar mis sensaciones. Sí. Y cuando me pedían ejemplo cómo podía ser esto de lo comunitario, cuando yo hablaba que era un tema muy desconocido, entonces yo sugería esto que estamos charlando. ¿Qué ibas a contar? ¿Ibas a contar una experiencia antes que se nos vaya el tiempo? Iba a contar una experiencia que es muy interesante. Un doctor en filosofía cubano en Guantánamo da una charla que eran debates filosóficos en la actualidad en uno de los seminarios estos en donde yo estuve, y es profesor de la cátedra o del departamento de marxismo de la Universidad de Guantánamo, y habíamos estado charlando la noche antes de su charla justamente de estos temas, y me sorprendió porque en su charla dijo: el materialismo dialéctico es algo putrefacto y que hay que erradicar. Putrefacto, digo literalmente lo que él dijo, ¿no? Y que hay que incorporar el pensamiento dialógico. Y la verdad que habíamos estado charlando estos temas, ¿no? Y me sorprendió porque el planteo de él, por eso decía, tenía que ver con lo que hablábamos recién. Esta idea de los opuestos, los contrarios y una síntesis, también es profundamente occidental. El mundo occidental es contrario a la diversidad, niega la diversidad. Por eso es que, por ejemplo, todas las religiones son monoteístas. Es decir, está intrínsecamente relacionado la unicidad, las estructuras verticales con el concepto occidental. Pero cuando el tipo lo dice, eso me sorprende, porque claro, esta historia de la dialéctica como opuestos que deben encontrar una síntesis, él la opone al pensamiento dialógico diciendo, primero, que no son opuestos, los diversos no son opuestos. Son diversos, ¿no? Son diversos, no opuestos. Y segundo, no hay necesidad de ninguna síntesis. No hay por qué sintetizar en una opinión. Incluyendo, por ahí yo he leído algunas cosas de esto del pensamiento dialógico, porque después me puse a tratar de saber de qué estábamos hablando. En algunos casos se lo asocia como diálogo y consenso. En realidad tampoco el consenso es tan necesario. Es decir, respetar que uno piense de una forma y el otro de otra no implica ni necesita de ningún consenso ni de ninguna síntesis. Claro. Sí de respeto y sí de coexistencia. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Que, por ejemplo, que eso es lo que comentábamos en las noches anteriores, que yo decía, la comunidad es diversidad y el Estado es unicidad. No existe la posibilidad de la diversidad. Muchas veces con Luis Matini, un columnista que estuvo en el programa Minga, decíamos en broma pero en serio, menos mal que no tomamos el poder. Nosotros no dejamos un indio vivo, un puto, un diferente. ¿Por qué? Porque la lógica marxista es así, la lógica occidental. Hablando con alguien en Cuba, contándole esto mismo a un cubano, ¿sabes lo que me dijo el cubano? A nosotros nos pasó eso. Claro, sí, está lleno de ejemplos de eso. Está lleno de ejemplos. Entonces, bueno, qué sé yo, también cuando yo hablaba de las diferencias de contexto, que siempre las aclaraba, también en un momento, en un evento más privado del CIERIC, estaba el director y el personal del CIERIC, en donde tuvimos una jornada de trabajo, nada más que con ellos. Yo también hago esta aclaración de la diferencia de contexto, y me dice el director, mira, dice, paremos un poco, dice, cada vez que vos decís eso, nosotros nos miramos y nos pasa lo mismo, dice. Sí, de todas maneras, es tan interesante porque me surgen 25.000 preguntas, digamos, que debe ser lo más interesante de esta historia, digamos, ¿no?
porque efectivamente nosotros tenemos tan enraizado, tan metido en el disco rígido el tema de la propiedad como alternativa estatal o privada, digamos, pública o no pública, digamos, que me cuesta, y supongo, empiezo a pensar que por ahí algún oyente que está prendido a la radio también, entender cómo es esto de lo comunitario, cómo funciona lo comunitario. Es complicado. Claro, me imagino que es complicado, pero me imagino que es un buen desafío en ese sentido. Claro, es complicado desde si no nos sacamos un poco las lógicas occidentales. Tenemos 2000 años de lógica occidental, ¿no? Claro, pero fíjate vos que en América, en realidad la lógica occidental aparece más de 2000 años, tenemos alrededor de 10.000, 15.000. Pero en América tenemos una suerte, que en América hasta hace 500 años no había la lógica occidental. Sí, es cierto eso. Sí, y que nosotros, sí, que yo es algo que aprendí ya hace algunos años, pero después lo he ido corroborando, no somos europeos. Y nos han hecho creer de que somos europeos, y nosotros no somos europeos, somos americanos. Y basta con empezar a rascar apenas la piel, las experiencias, la gente, y aparece lo comunitario mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Bueno, desafío para que vuelva, digo yo. A rascar. Claro, empecemos a rascar. Sí, porque empezás a... Mira, pasan con pequeñísimas cosas, por ejemplo, que vos empezás a tocar así y aparece la no propiedad, pero emerge rápidamente. Por ejemplo, bueno, por decir, los mapuches o ojo, estoy hablando en este caso de los mapuches, pero surge aún en las comunidades no originarias también, Pero por ejemplo los mapuches, escuchaba la otra vez a uno cuando decía, cuando hablan de la tierra para los que la trabajan, los mapuches no entienden eso. ¿Cómo la tierra para nosotros? La tierra no es nosotros somos de la tierra. Claro. Es al revés. Otra lógica. Es decir, Aquí había un grupo de gente de pueblos originarios de la Valle, ¿te acuerdas que vinieron acá? Cuando se les daba la propiedad de la tierra, que ellos rechazaban esa actitud, porque ellos decían, ¿cómo no van a dar la propiedad? ¿cómo vamos a meter un alambrado? ¿Y qué hacemos con los animales? Aparte ¿A dónde van? La lógica esta de la no propiedad es esa, digamos, no somos dueños, claro, no podemos. Somos hijos de, no dueños. Claro, sí. Y encima... O parte de. Y encima somos los últimos, claro, no los primeros, claro, como es la lógica occidental. Claro. Bueno, entonces, se nos fue el tiempo, pero interesantísimo el tema y yo creo que es para desarrollarlo, Alberto. estamos tratando de hacer eso en el programa Minga. Sí, bueno, ¿qué va? ¿Qué días? Los domingos de 19 a 21 por Radio Universidad. Ahí está. Pero ya se nos termina el ciclo dentro de Bueno, un poquito. pero sigue después. Sí, Vamos a ver. ¿sí? Bueno, vamos a estar atentos de todas maneras. Pero, gracias por venir. Bueno, no, gracias a vos. ¿No? Y la negra se lo perdió.